¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Vamos a tratar de introducirnos o tratar de entender bien el comportamiento de un circuito. Para eso, como no podemos estar en el taller, vamos a usar los programas simuladores, aplicaciones de simulación de circuitos. ¿Cuál es la idea? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan básicamente que lo que vamos a hacer es aprender a reconocer los parámetros que interactúan en un circuito, que estuvimos viendo ya cuáles son, o sea, la tensión, la corriente y la resistencia. Bueno, vamos a trabajar primero sobre la tensión y la corriente. Entonces vamos a ver cómo podemos, a mí lo que me interesaba era reconocer las unidades con que se miden estas magnitudes y después poder medirlos. ¿Por qué? Porque la electrónica, dijimos, que lo que hace modifica, ¿sí?, o regula, ¿sí?, estos tres parámetros. ¿Para qué? Para conseguir un fin determinado, y ahí se empiezan a armar todos los circuitos. Entonces, si yo no los puedo medir, no reconozco las magnitudes y no las puedo medir, no puedo repararlas, ¿sí? Es básico, ¿sí?, en el reparador poder medir estas magnitudes. Entonces es lo que yo les pido para hacer en el simulador. Vamos a ver ahora un simulador para Android, que es bastante simple y nos brinda algunas particularidades que nos sirven para lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Entonces la aplicación, ¿sí?, la podemos bajar de Play Store, es Electric Circuit Studio, ¿sí? Es esta que está remarcada acá. Ese es el icono que reconoce la aplicación. Cuando nosotros abrimos la aplicación, nos aparece esta ventana, ¿sí? Esta ventana que nos brinda, ¿sí?, si ustedes ven acá el nombre de la aplicación, el símbolo, ¿sí?, y algunas herramientas. Tenemos herramientas que están en fila, ¿sí?, colocadas en el nivel superior, y tenemos en el nivel inferior, que es esta parte que está acá, ¿sí?, los elementos para poder armar los circuitos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo empezamos a trabajar con esta aplicación o reconocer las herramientas, ¿sí? Bueno, empecemos por las herramientas que están todas en fila en el nivel superior. Tenemos la que yo denominé 1 para guiar más o menos, que tiene como una llavecita, ¿sí? Esa herramienta nos permite, cuando yo saco algún elemento, ¿sí?, para armar el circuito, modificarle los valores o las condiciones de ese elemento. Entonces esta herramienta es muy importante porque nos permite, ¿sí?, agarrar a ese elemento y cambiarle los valores, ¿sí?, porque ustedes saben que los componentes no son todos iguales. Entonces, por un lado eso. La segunda herramienta que aparece acá, ¿sí?, que nos permite visualizar el comportamiento de ese elemento. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo el circuito armado y hago un clic ahí, con esta herramienta de acá puedo visualizar qué es lo que está pasando en ese elemento, ¿sí? La tercera herramienta, ¿sí?, es el símbolo de play. Si yo le doy un clic ahí, ¿sí?, ¿qué es lo que hago? Me aparece rumbo, que está en inglés, digamos, y yo le doy ahí, que es comenzar, ¿sí?, significa en inglés la traducción. Yo le doy play acá, aplico run, que es comenzar, y me empieza a simular como que está funcionando el circuito, ¿sí? La cuarta herramienta que aparece acá, ¿sí?, es la que me permite eliminar. O sea, si yo hice algo que está mal, lo selecciono y aplico esta herramienta y lo elimino, ¿sí? La quinta herramienta que aparece acá me permite, cuando yo saco un elemento, girarlo. ¿Por qué? Porque a veces no me es cómoda la posición en que quedó y lo quiero mover o girar. Esta herramienta me permite hacer eso. La otra herramienta que sigue, que yo la enumeré como 6, la que me permite es mover el elemento de forma espejada. Ustedes no sé si saben, pero es como que cuando yo hago algo de forma espejada, es como que de izquierda a derecha se invirtiera, ¿sí? Entonces esa es la condición que me permite esta herramienta. Y la otra herramienta que sigue, que yo la numeré como 7,
me permite volver atrás. ¿Qué quiere decir? Si yo hice algo y que me parece que no estaba bien, con esto voy volviendo hacia atrás, ¿sí? Retrocediendo lo que considero que no hice bien. Hay más herramientas acá, pero bueno, con estas son las básicas para poder trabajar. Bueno, y si vemos en la fila del nivel inferior de la aplicación, ¿qué nos está dando? Ahí vamos a encontrar todos los elementos o componentes para poder armar los circuitos, ¿sí? Todos los elementos y componentes que particularmente empiezan de la segunda posición. La segunda posición es un símbolo de masa o tierra que es importante sacar siempre en los circuitos. Después vamos a ver bien por qué. Yo los que marqué acá son los componentes básicos que podemos ya ir sacando. ¿Para qué? Para armar el circuito, ¿sí? Bueno, entonces, tierra siempre nos conviene sacar este símbolo que está acá remarcado en segundo lugar. El símbolo que sigue es un resistor o resistencia que está marcado acá. Yo también. ¿Cómo hago para sacarlo? Le doy un clic ahí y ya me aparece el componente acá. Después yo lo desplazo y lo voy acomodando en la posición que yo quiera. O lo voy girando, como dije, acá con la herramienta número 5. Entonces yo saco los elementos. ¿Qué me faltaría acá? Sacar la fuente, porque si no, no va a funcionar. La fuente de tensión o diferencia de potencial es esta que yo remarqué acá. Al final de esta ventana, esto que está acá, el símbolo este es de una fuente de tensión. Entonces hago clic ahí y sale el elemento. Y yo lo acomodo según mi conveniencia, ¿sí? Bueno, sigamos viendo. A ver, una vez que saco elementos, sigo sacando elementos. Es lo primero que me conviene hacer, los elementos que van a componer mi circuito. Empezar a sacarlos todos, ¿sí? Acá tengo otro que yo remarqué. Este que es el interruptor, ¿sí? Si yo me voy desplazando acá por la fila esta, voy a encontrar, están todos los elementos ahí, ¿sí? Lo tengo que ir corriendo, ¿sí? Y buscando. Acá, ¿ve? Este es el interruptor que va a ser necesario para encender y apagar nuestro circuito. Así que también lo saco ese elemento. Sigo buscando. Una vez que saqué todos los elementos, va a pasar esto. Voy a armar un circuito, por ejemplo, como el que está acá en la imagen. Acá ya está con play, o sea, yo le puse play y está funcionando el circuito. ¿Por qué? Porque puedo visualizar que este elemento que está acá, que es un LED, está encendido, ¿sí? En la particularidad de esto, que no tiene lámpara, ¿sí? Acá yo estuve buscando los elementos y no aparece la lámpara. Vamos a sacar esto que es un LED. O sea, miramos este símbolo y vamos a sacar este elemento en vez de la lámpara, ¿sí? Porque yo estuve buscando acá y no vi que tenga la lámpara. Otra condición. Miren cómo armamos el circuito. ¿Cómo armo yo una vez que tengo los elementos? Miren, acá está la fuente de tensión que yo le indiqué, el interruptor, el resistor, mi lámpara que vendría a ser el LED y el símbolo de tierra, ¿ves? ¿Cómo hago para conectarlo? Si ustedes recuerdan, yo les remarqué acá algo, la primera herramienta que aparece en la fila de abajo. ¿Qué es lo que hace? Es como un lapicito. Esa herramienta nos sirve para unir los componentes, porque una vez que sacamos todos los componentes, ¿cómo los unimos? ¿Qué hago? Doy clic en la herramienta, me paro en el punto del componente que yo quiero unir, le doy un clic y después en el otro punto del otro elemento que quiero unir. Entonces me aparecen como me remarca, ¿sí? dos puntos y me une el circuito. Cuando quiero seguir uniendo, tengo que volver a hacer clic en el lápiz, pararme en ese punto que me faltó, unir hacia el otro elemento y hago clic ahí y en el otro punto y me vuelve a unir. Y así sucesivamente para unir todos los elementos. O sea, clic en el lápiz, clic en un extremo del componente y clic en el otro extremo y se va uniendo. ¿Se entendió eso? Entonces así armo mi circuito. Una vez que lo tengo armado, le pongo play, run y empieza a funcionar. Pero bien, acá vamos a ver una cosita. Acá está el mismo circuito, nada más que lo armé distinto, ¿sí? Bueno, acá están los componentes, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Cuando está la llave abierta, ¿sí? El LED no prende y acá me aparece el valor de qué cosa. ¿Se acuerdan qué unidad, qué magnitud se medía con la letra A imprenta mayúscula? La corriente, ¿sí? Entonces, mire acá ya me tira el valor de la corriente. ¿Por qué me tira ese valor? Porque yo seleccioné este elemento
y le di un clic acá a la herramienta. ¿Para qué? Ah, perdón, acá en la segunda herramienta. Que esa herramienta me permitía visualizar lo que está pasando con ese elemento. Entonces yo selecciono el elemento y le doy clic en la segunda herramienta acá arriba, de la fila de arriba, ¿sí? Le doy clic en la segunda herramienta, selecciono primero el elemento, le doy clic, entonces me permite ver qué está pasando con ese elemento. Entonces cuando yo le doy clic y cierro la llave, para cerrar la llave, ¿cómo hago? Tengo que darle, en el caso de como es touch el celular, yo tengo que mantener apretado acá el dedo en el interruptor hasta que se cierra. Una vez que se cierra, yo voy a ver qué pasó, que el LED enciende. Y como yo ya le di clic acá que me muestre qué es lo que va pasando con este elemento, que en el caso es mi lámpara o el LED, miren, ahí ya veo prendido el elemento y me dice el valor de corriente. Miren cómo cambió. Acá 9,6 y en la imagen anterior, cuando estaba la llave abierta, me da 0,0 microamperes, o sea, una corriente casi nula, ¿sí? Y sin embargo, cuando yo cierro la llave, que ahí enciende y circula corriente, miren que yo puedo ver la flechita en la aplicación que se va moviendo indicando cómo está pasando la corriente, ¿sí? Por ese elemento y el valor que toma. Bien, hasta ahí todo bien. Yo hice funcionar, armé mi circuito, lo hice funcionar. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta que yo lo pueda medir. ¿Se acuerdan que yo le dije cómo hago para medir la tensión y la corriente? Me vengo acá en la fila de abajo, ¿sí?, del nivel inferior de la aplicación, busco hasta correr hasta el último elemento, y el anteúltimo elemento son los elementos de medición, los instrumentos de medición. Entonces doy clic ahí y me aparece una lista con los elementos, y vamos a encontrar que arriba casi de todo dice voltímetro y amperímetro. Entonces, ¿para qué me servía el voltímetro? Para medir tensión. ¿Por qué? Porque la tensión se mide en volt, ¿sí? Y el amperímetro, ¿sí?, que me va a aparecer cuando yo doy clic acá, el amperímetro que va a aparecer acá, me sirve para medir corriente. ¿Por qué? Porque la corriente se medía en amperes. Entonces, ¿yo qué hago? Doy clic acá, me aparece la lista de los instrumentos y saco, que creo que son los dos primeros, saco esos dos elementos. ¿Por qué? Porque yo quiero medir tensión y corriente, es lo que yo le había pedido a ustedes. Entonces, saco esos dos elementos y bueno, ¿cómo lo voy a conectar al circuito? Vemos acá. Miren, ¿qué pasó acá? A ver, si ustedes ven acá en la imagen, yo ya conecté los instrumentos. Este que me permite medir tensión es el voltímetro, ve acá dice, y este que me permite medir amperímetro, la corriente. Pero ahora bien, miren cómo quedaron conectados esos elementos. Siempre que yo quiera medir la tensión, tiene que ir en paralelo a un elemento, al elemento que yo quiero medir. Miren, ¿qué significa que esté en paralelo? Que sus extremos del elemento tienen que coincidir con los extremos o los terminales del instrumento. ¿Ve? Acá tengo el instrumento, el terminal positivo de este lado se une, ¿sí?, a un terminal del elemento. Quiere decir que el otro o la otra punta de medición del instrumento tiene que unirse al otro extremo del componente que yo quiero medir. Y ahí voy a medir tensión, que es lo que estoy midiendo acá. Para medir corriente, si ustedes recuerdan, la corriente se mueve a través del circuito, ¿sí?, por cada elemento que está en el circuito, conductor o lo que sea. Entonces, ¿cómo lo puedo medir? Tengo que abrir el circuito. Eso es un detalle importante. Tengo que romper el circuito, abrirlo y conectar en serie el instrumento, que es esto que está acá. Ahí yo lo conecté en serie. ¿Por qué? ¿Qué es una conexión en serie? Cuando un extremo de un elemento se une a la punta de medición del instrumento y la otra punta se une al otro elemento cerrando el circuito. Eso es una conexión serie para el instrumento para medir corriente. Y acá, si yo veo, me está midiendo la corriente, ahí me dice el valor, ¿ves? 9,8 miliamperes. Y acá me mide la tensión, 2,2 volt. Bueno, este es un ejemplo,
para medir tensión y corriente que yo le pedía. La idea es que ustedes practiquen con esto. ¿Por qué? Porque yo acá no voy a quemar nada. Entonces puedo jugar acá y por más que conecte mal, no va a pasar nada. Yo no voy a quemar nada, ¿sí? Entonces, practiquemos con esto para ver que yo pueda realmente medir tensión y corriente como corresponde y no quemar nada. Si yo quiero medir la tensión en la resistencia, ¿qué tengo que hacer? Conectar este instrumento, pero en paralelo a este, ya no en paralelo a la lámpara o al LED en este caso, ¿sí? Tengo que conectarlo en paralelo a esto. ¿Qué quiere decir eso? Que el extremo o este terminal del instrumento tiene que ir acá y el otro tiene que ir en este punto. Si yo lo conecto acá, lo estoy conectando en paralelo y ahí le puedo medir la tensión. Pero si quiero medir la corriente, no va en paralelo, tiene que ir en serie. ¿Qué quiere decir? Que tengo que abrir algún lado del circuito acá. Por ejemplo, si yo quiero medir la corriente que pasa por acá, después del resistor, ¿qué tengo que hacer? Abrir el circuito acá y conectar el instrumento acá. A mí me gustaría que jueguen con eso y se den cuenta cómo cambian los valores estos que están acá. Por ahora eso es lo que yo le pedía. Bueno, usando esta aplicación que es muy básica y muy simple, pero lo único lamentable es que está en inglés. Bueno, espero que les sirva de ayuda y bueno, nos veremos ya en las clases midiendo realmente, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa.